Derecho a la protesta en el Perú. El derecho a la protesta es un tema fundamental en cualquier sociedad democrática y el Perú no es la excepción. Este derecho le permite a los ciudadanos manifestarse de manera pacífica cuando sienten que algo no está bien, ya sea en las decisiones del gobierno, en las políticas económicas, sociales o en cualquier aspecto que afecte sus vidas. En palabras simples, protestar es una manera de decir esto no me parece justo o esto tiene que cambiar. A lo largo de los años, el derecho a la protesta ha sido ejercido por muchas personas y grupos en el Perú, pero también ha sido objeto de polémica y en algunos casos de represión. En esta oportunidad, analizaremos el derecho a la protesta en el Perú, las actualizaciones que ha tenido, los problemas que enfrentan los manifestantes y la forma en que algunos políticos descalifican a quienes ejercen este derecho, llamándolos delincuentes o terroristas. ¿Qué es el derecho a la protesta? El derecho a la protesta es la capacidad que tienen las personas de expresar su desacuerdo o inconformidad con situaciones que consideran injustas o perjudiciales. Esto se hace de manera pública a través de manifestaciones, marchas, concentraciones u otras formas de movilización social. En una democracia, este derecho es esencial, ya que permite a los ciudadanos ejercer presión sobre las autoridades para que tomen en cuenta sus demandas y necesidades. La protesta es en muchas ocasiones la única vía que tienen las personas, sobre todo aquellas de sectores más vulnerables, para ser escuchadas. En el Perú, aunque la Constitución no menciona específicamente el derecho a la protesta como tal, este se deriva de otros derechos fundamentales que sí están consagrados en nuestra ley máxima. Por ejemplo, el artículo 2, inciso 12 de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho de las personas a reunirse pacíficamente sin necesidad de permiso previo. Esto implica que los ciudadanos pueden congregarse para expresar sus opiniones siempre y cuando lo hagan de manera pacífica y respetando el orden público. También está el artículo 2, inciso 4, que garantiza la libertad de expresión. Esto significa que todos los peruanos tienen derecho de decidir lo que piensan, incluso cuando lo que piensan es que algo está mal y debe cambiarse. ¿Por qué es importante el derecho a protestar? El derecho a la protesta es importante porque permite que las personas y las comunidades expresen sus preocupaciones y demandas cuando sienten que no están siendo escuchadas. En el Perú, como en muchas otras partes del mundo, las protestas han sido una herramienta fundamental para generar cambios importantes. Cuando las personas salen a las calles, están enviando un mensaje claro: algo no está bien y necesitamos que se tomen medidas para solucionarlo. Un claro ejemplo de la importancia de la protesta en la historia del Perú es lo que ocurrió durante las marchas contra el gobierno de Manuel Merino en noviembre del 2020. Después de que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra, miles de personas, sobre todo jóvenes, salieron a las calles para protestar en contra de lo que consideraban una vacancia express que no tenía justificación. Estas protestas, que se realizaron en todo el país, llevaron a la renuncia de Manuel Merino después de solo 5 días en el cargo. Sin la presión de la protesta ciudadana, es probable que Merino hubiera permanecido en el poder a pesar de la oposición de gran parte de la población. Otro ejemplo importante son las protestas relacionadas con el medio ambiente y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. En muchas regiones del Perú, como en Espinar o Las Bambas, las comunidades han salido a protestar porque sienten que las actividades mineras están dañando su medio ambiente y afectando su salud, sin que las empresas ni el gobierno les den compensaciones justas. Esas protestas
han puesto sobre la mesa la necesidad de que las empresas y el Estado respeten los derechos de las comunidades y adopten medidas para mitigar el impacto ambiental de sus actividades. ¿Cuándo deja de ser un derecho y se convierte en un delito? Aunque el derecho a protestar está reconocido por la ley, también existen límites. Una cosa es protestar de manera pacífica, expresando descontento sin recurrir a la violencia, y otra muy distinta es cuando las manifestaciones se tornan violentas y terminan en actos de vandalismo o enfrentamientos con las fuerzas del orden. Aquí es donde surge la pregunta: ¿cuándo una protesta legítima deja de ser un derecho y se convierte en un delito? La respuesta está en la violencia. Mientras una protesta sea pacífica, los manifestantes están ejerciendo su derecho legítimo. Pueden marchar, gritar consignas, llevar carteles y hacer todo lo necesario para llamar la atención sobre sus demandas. Pero cuando se empiezan a romper vidrios, incendiar edificios, bloquear vías de manera indefinida o a atacar a otras personas, se está cometiendo un delito. En estos casos, la intervención de la policía puede estar justificada, ya que su labor es mantener el orden público y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, las cosas no siempre son tan claras. En muchas ocasiones, las protestas pacíficas terminan en enfrentamientos violentos, no porque los manifestantes busquen la violencia, sino porque hay provocaciones por parte de infiltrados o porque la policía actúa de manera desproporcionada. En varios casos, la violencia ha sido iniciada por las fuerzas del orden, que usan métodos represivos como el uso excesivo de bombas lacrimógenas, disparos de balas de goma o incluso armas de fuego. Esto genera una espiral de violencia en la que muchas veces las protestas pierden su carácter pacífico y terminan en tragedias. Un ejemplo de esto ocurrió durante las protestas en noviembre del 2020, cuando la policía reprimió con violencia las manifestaciones en Lima. Dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, murieron durante las marchas por el uso de la fuerza desmedida por parte de las fuerzas del orden. Estos casos provocaron indignación y llevaron a que las protestas crecieran aún más. La represión, en lugar de calmar los ánimos, solo alimentó la protesta. ¿Por qué los políticos llaman delincuentes a los que protestan? En el Perú, una práctica común entre algunos políticos y medios de comunicación es descalificar las protestas y a quienes participan en ellas, llamándolos delincuentes o, en casos más extremos, terroristas. Esa estrategia no es nueva y tiene varias razones detrás. Por un lado, cuando los políticos ven que las protestas son masivas y que pueden afectar sus intereses, utilizan este tipo de términos para deslegitimar a los manifestantes. Al llamarlos delincuentes, lo que buscan es crear una imagen negativa de ellos, haciéndoles creer a las personas que estas manifestaciones no son legítimas, sino que están organizadas por grupos violentos o radicales. Esto le da al gobierno una excusa para reprimir las protestas con más fuerza y justificar el uso de la violencia. Por otro lado, el uso de términos como terroristas está ligado a la historia reciente del Perú. Durante los años 80 y 90, el país vivió una época de violencia y terrorismo, principalmente por parte de Sendero Luminoso y el MRTA. Este trauma colectivo ha dejado una huella profunda en la sociedad peruana, y cualquier manifestación de protesta que se salga de lo común es rápidamente vinculada, injustamente, con el terrorismo. Al usar el término terrorista para referirse a los manifestantes, algunos políticos intentan generar miedo en la población, haciéndoles creer que las protestas son una amenaza para la estabilidad del país.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. La gran mayoría de las personas que salen a protestar en el Perú lo hacen de manera pacífica y con razones legítimas. Llamarlos delincuentes o terroristas no solo es injusto, sino que es una estrategia peligrosa que deslegitima el derecho a la protesta y genera una división aún mayor en la sociedad. Un ejemplo reciente de esta práctica ocurrió durante las protestas del 2023 y el 2024 en contra de la presidenta Dina Boluarte. Después de la vacancia del expresidente Pedro Castillo, muchas personas en el sur del país salieron a las calles para pedir la renuncia de Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Castillo. Estas protestas, especialmente en regiones como Puno, Cusco y Ayacucho, fueron masivas y en algunos casos terminaron en enfrentamientos con la policía. En lugar de buscar el diálogo con los manifestantes, muchos políticos y medios de comunicación empezaron a llamar terroristas a los manifestantes, lo que solo aumentó la tensión y llevó a una mayor polarización. Las protestas en las regiones, una voz ignorada. Un aspecto importante del derecho a la protesta en el Perú es que no todas las protestas reciben la misma atención o tratamiento. En muchas ocasiones, las protestas que ocurren en Lima, la capital del país, son cubiertas ampliamente por los medios de comunicación y pueden generar una respuesta rápida por parte del gobierno. Sin embargo, cuando las protestas ocurren en regiones alejadas de Lima, como en el sur o en la Amazonía, muchas veces son ignoradas o descalificadas. Esto refleja un problema más profundo: la desigualdad y la centralización del poder en el Perú. Muchas de las protestas que ocurren en las regiones son el resultado de años de abandono y desatención por parte del Estado. Las comunidades rurales y campesinas, especialmente en las regiones mineras y en la selva, sienten que sus necesidades no son tomadas en cuenta por el gobierno central y que sus derechos son vulnerados por empresas que explotan sus recursos sin darles compensaciones justas. Un ejemplo de esto son las protestas en Espinar, una provincia en el departamento de Cusco que ha sido escenario de numerosos conflictos sociales debido a la minería. Las comunidades de Espinar han protestado durante años porque sienten que la minería está contaminando sus tierras, sus fuentes de agua, afectando su salud y su capacidad para trabajar en la agricultura. A pesar de las protestas, las negociaciones con el gobierno y las empresas mineras han sido lentas y en muchos casos insuficientes. Otro caso similar ocurrió en Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del Perú, ubicada en la región de Apurímac. Las comunidades cercanas a la mina han protestado en varias ocasiones porque consideran que la empresa minera no ha cumplido con los acuerdos de desarrollo social y económico. En lugar de solucionar el conflicto a través del diálogo, el gobierno ha enviado fuerzas policiales para reprimir las protestas, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos. Actualizaciones recientes y los retos del derecho a la protesta en el Perú. En los últimos años, el derecho a la protesta en el Perú ha estado en el centro del debate público debido a la creciente cantidad de manifestaciones en todo el país. Las razones detrás de estas protestas son diversas: la corrupción, la desigualdad, la contaminación ambiental, la falta de servicios públicos adecuados, entre otros problemas que afectan a la población. Uno de los temas más recientes y controvertidos es el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas. En varios casos, la policía ha sido acusada de usar métodos represivos que violan los derechos humanos, como el uso indiscriminado de armas no letales, detenciones arbitrarias y el maltrato a los manifestantes. En algunos casos, incluso, se han registrado muertes como el resultado de la represión policial, lo que ha originado una condena generalizada tanto a nivel nacional
como internacional. En respuesta a estas críticas, algunos sectores han propuesto reformas en la legislación para garantizar que las protestas sean manejadas de manera más justa y respetuosa con los derechos humanos. Una de las propuestas más importantes es la creación de protocolos claros y transparentes para el uso de la fuerza durante las manifestaciones, de manera que la policía solo intervenga en casos de violencia real y no en protestas pacíficas. También se ha propuesto mejorar la capacitación de agentes policiales en el manejo de conflictos sociales para que puedan actuar de manera más profesional y evitar el uso excesivo de la fuerza. Además, es fundamental que el gobierno promueva el diálogo como la principal herramienta para resolver conflictos. En muchas ocasiones, las protestas estallan porque las autoridades no han escuchado las demandas de las comunidades. Si el gobierno se compromete a escuchar y dialogar con los ciudadanos, es probable que se puedan evitar muchas de las protestas antes de que se vuelvan masivas o violentas. Papel de los medios de comunicación en las protestas. Otro aspecto crucial en el análisis del derecho a la protesta en el Perú es el papel de los medios de comunicación. Los medios tienen una gran influencia en la forma en la que la sociedad percibe las protestas y a los manifestantes. Cuando los medios deciden cubrir una protesta, tienen el poder de mostrarla de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo enfoquen su cobertura. En muchos casos, los medios de comunicación han sido criticados por enfocarse exclusivamente en actos violentos o en las escenas de caos durante las protestas, dejando de lado las razones legítimas por las cuales los ciudadanos están protestando. Esta cobertura sesgada crea una imagen negativa de los manifestantes, haciendo que la opinión pública los vea como delincuentes o causadores de problemas, en lugar de ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la protesta. Un ejemplo claro de esto ocurrió durante las protestas contra Manuel Merino en el 2020. Aunque la mayoría de las personas que salieron a las calles lo hicieron de manera pacífica, algunos medios de comunicación solo se enfocaron en los actos de violencia que ocurrieron durante las marchas, sin darle suficiente espacio a la demanda de los manifestantes. Esta forma de cobertura refuerza la idea de que las protestas son sinónimo de caos y violencia, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, son una expresión legítima de descontento. Para mejorar esta situación, es fundamental que los medios de comunicación en el Perú adopten una cobertura más equilibrada y justa de las protestas. Deben mostrar tanto los aspectos positivos como los negativos de las manifestaciones y darle voz a los manifestantes para que puedan explicar sus razones y demandas. Solo de esta manera se podrá tener una visión más completa y justa de lo que realmente está ocurriendo en el país. Conclusión. El derecho a la protesta es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y en el Perú este derecho ha sido ejercido en múltiples ocasiones para exigir justicia, igualdad y cambios necesarios. Sin embargo, a pesar de su importancia, el ejercicio de este derecho no siempre es fácil, ya que muchas veces los manifestantes son descalificados por los políticos y los medios de comunicación, y en algunos casos, reprimidos por las fuerzas del orden. Es crucial que en el Perú se respeten los derechos de aquellos que deciden salir a protestar pacíficamente. El gobierno y las autoridades deben comprometerse a dialogar con los manifestantes y a buscar soluciones justas a sus demandas en lugar de recurrir a la violencia y la represión. Además, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera objetiva y equilibrada sobre las protestas, para que la opinión pública pueda entender las razones detrás de las manifestaciones y no caer en estigmatizaciones injustas. Solo a través del respeto al derecho a la protesta, el diálogo y la justicia, el Perú podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y democrática, en la que todas las voces, sin importar su origen o lugar de residencia, sean escuchadas y respetadas.